Estamos en nuestro segmento de entreno, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el psicólogo clínico deportivo Maynor Marroquín. Maynor, bienvenido nuevamente a la Red Fit. Como siempre, Maynor, un gusto tenerte dentro del programa y compartir nuestro segmento de entreno con vos. Gracias, para mí también es un placer poder compartir con ustedes de temas de mucho interés desde el punto de vista psicológico, que es lo que nos ayuda, así que vos mandás. Muchas gracias, Maynor. Te cuento de qué nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de entreno esta semana. Quisiéramos hablar acerca del miedo a las críticas en el deporte, Maynor, enfocado en los atletas jóvenes, en los niños. Por ahí a veces reciben mucha crítica, Maynor. ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo manejarlo? Claro, mira, es un tema muy importante porque tenemos que entender como seres humanos que la crítica primero siempre va a existir, constructiva o destructiva, y segundo, que tiene una razón de existir. Digamos, la crítica viene porque el ser humano maneja 4 emociones básicas, que son el miedo, que son la alegría, la tristeza y el enojo. Ante esos 4, 3 son negativas y una es positiva. Por lo tanto, la tendencia del ser humano va a ser darse cuenta en el punto negro dentro de la gran nube blanca. Te vas a lo negativo. Te vas a lo negativo. Y encima de todo, aparte que a veces uno es su máximo castigador, también lo es con otros. Entonces, entender que la crítica va a existir, aunque estés buscando la perfección, es importante aceptar. Eso como punto número 1. Entendiendo esta parte, también es importante que los padres de familia entiendan, o coach, que la crítica hacia sus atletas o jugadores en diferentes edades, especialmente en los niños, tiene que ser muy medida. Claro. Sí debe existir para mejorar, pero el alentar al atleta a esas edades es mucho más importante porque los estamos formando, ¿verdad? Entonces, para empezar, eso es importante, saber que la crítica existe y que tenemos que aprender a lidiar con ello. Y hay una frase que me gusta para seguir en este contenido que es: nadie le tira piedras a un árbol que no tiene frutos. Y si la gente no está hablando de ti, es porque no estás. Si están hablando de ti, es porque algo estás haciendo que está haciendo eco en los demás. Claro. Y eso es muy importante. Quizás por ahí, como lo hemos hablado en segmentos anteriores, cuando te hemos tenido como invitado, Maynor, por ahí tomar las cosas del lado positivo. Ya lo hablabas al inicio de la plática, que el ser humano pues tiende a tomar primero lo negativo, ¿verdad? Por ahí tomarlo como cosas que puedo mejorar y quizás no cosas que estoy haciendo mal, ¿verdad, Maynor? Claro, mira, cuando doy charlas de esas en diferentes empresas o en diferentes grupos de atletas, decirlo es fácil. Entender que eso existe parece fácil, pero realmente debes de moldear tu personalidad para poder afrontar esas situaciones, porque de lo contrario, todo lo que la gente diga o nos resbalaría o lo sabríamos manejar, pero no es así. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de personalidad. Entonces, cuando como coach, como padre de familia o como atleta yo veo que me está afectando la crítica externa, hay algo en tu personalidad que necesitas reforzar para poder verlo desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo que si supongamos que va a llover en este sector y yo miro solo hacia arriba, pues pienso que en toda Guatemala está lloviendo. Pero si comienzo a ver a otro lado, digo, bueno, en tal zona está libre, en tal otra se ve soleado, etc. Entonces, pero eso necesitas reforzar tu personalidad para poder verlo y convertir lo negativo en positivo, ¿sí? Ahora, una cosa muy importante es entender que la crítica que viene depende de ti, si lo haces para que te construyas o para que te destruyas. Y para eso hay una frase que también he mencionado en otras veces cuando hemos estado acá, que es: la opinión externa aporta. La opinión que tengas de ti mismo, esa es la que realmente importa. Entonces, entender que un coach me está dando una crítica constructiva para que mejore, la absorbo. Cuando veo que otra persona me dice una crítica destructiva, la absorbo para saber en qué tiene razón y en qué no, y que pase. Pero eso es cuestión de personalidad. Si no tienes tu personalidad fuerte o la moldeas a una mejor manera, siempre te van a afectar, y cuando te afecta, tu rendimiento se vuelve más bajo. Okay. Hablemos del caso de las críticas de los mismos compañeros de equipo, Maynor, porque quizás cuando un coach hace una crítica hacia uno de sus jugadores, pues tal vez sí sabe cómo hacer esa crítica. Okay. Igualmente en el caso del padre de familia.
pero cuando se trata de los mismos compañeros de equipo, quizás no tienen el tacto que tiene el coach para hacer esa crítica, y por ahí esa crítica es un poco más fuerte. Sí. ¿Cómo el niño, el adolescente, afrontar la crítica de su mismo compañero de equipo, Mike? Mira, cuando son niños tenemos que entender que el rol del papá o de los papás, incluso el mismo coach, va a ser muy importante. Un niño de 7 años en un equipo de fútbol o de béisbol o de básquetbol, que tenga la madurez de decir, lo que me está diciendo es para que yo mejore, no va a existir. Se va a frustrar, le va a doler. El papá y el coach tendrán que entrar para guiarlo y decirle, ok, lo que te están diciendo tienen razón en esto y en esto no. Y mostrarle siempre sus fortalezas. Ahora bien, cuando ya hablamos de adolescentes para arriba, donde ya existe una madurez mental, pues sí, entender que detrás de la persona que te está dando una crítica hay una historia. Y esa historia quiere decir que se está proyectando en lo que te está diciendo. Posiblemente te está diciendo que no hiciste un buen pase y que por tu culpa perdieron el partido. Posiblemente tengas razón y tendrás que tener la madurez para asumirlo. Como también puede ser que en su casa tenga un padre o una madre castigadora que siempre lo reprueban y él lo está sacando contigo. Cuando tú tienes la madurez mental y psicológica de llevarlo de esa manera, es mucho más fácil que la crítica pueda pasar. Aunque también hay que dejar claro que tienes derecho a que ciertas críticas te golpeen. Pero como dicen por ahí, ok, llora una noche, levántate al día siguiente, que la vida continúa. El sol no va a dejar de salir porque estés deprimido. El trabajo no va a dejar de pasar porque tú no tengas ganas de levantarte. Entonces, darle vuelta a la página, aprender y salir adelante. Sí, bien importante el manejo de la crítica, ¿verdad? Porque si no tenés un buen manejo de la crítica, por ahí incluso hasta le puede afectar en su seguridad al atleta, al deportista, ¿verdad? Te pongo un ejemplo, fallaste un penal, recibiste la crítica y por ahí ya te queda esa inseguridad si te toca nuevamente volver a patear el penal, ¿verdad? Entonces, por ahí lo importante es saber manejar bien una crítica, ¿verdad? Claro, y mira, como bien lo estamos hablando, en diferentes edades hay diferentes formas de manejarlo. Por eso insisto que a nivel niños y adolescentes el papá y el coach tienen mucha importancia. De la adolescencia, juventud en adelante, ya comienza a ser mucho el razonamiento propio y la forma de manejarlo, el que te va a ayudar o no. Por ejemplo, mi hijo menor es delantero y un par de veces el entrenador en el fútbol sala lo sacó rápido y él se frustró y en el siguiente partido me decía, papá, estoy ansioso, y por más que yo le dijera cosas buenas, no se le iba a quitar hasta que no estuviera en el juego. ¿Qué me tocó hacer? Mi hijo tiene 9 años, hablé con el entrenador y le dije, mira, necesito que me veas con que le dé seguridad. En ese momento le dijo a mi hijo, mira, vas de capitán. Y eso lo elevó. Y cuando él estaba en el juego, yo le gritaba, vamos Messi, porque es su ídolo. Claro. Y eso lo ayudó también. No puedo esperar que un niño de 9 años analice en su cama diciendo en la noche, no, yo soy bueno, mi papá me lo ha dicho. Eso no va a pasar. Es tu función como papá y como coach hacerlo. Cuando ya eres más grande, te toca a ti hacerlo. ¿Por qué? Porque en la vida te vas a ir afrontando. Nadie a los 25 años va a una entrevista de trabajo con sus papás para que hablen bien de él. Es más, corres el riesgo de que tu mamá hable mal de ti en algún momento. Entonces, ojo con esa parte. Pero eso es un crecimiento que tenemos que ir haciendo constantemente. He ahí la importancia de por qué ir con el terapeuta o con un coach deportivo. Porque van ayudando a fortalecerte en esa parte de tu vida que no nos enseñan en el colegio. En el colegio hay matemática, hay lenguaje, hay ciencias, pero no hay una clase de cómo madurar en tus emociones. Sí, importante, por último, por cuestiones de tiempo, mencionar lo bonito del deporte, ¿verdad, Maynor? Estamos hablando del caso de deportistas, niños, adolescentes, de que todo esto de alguna manera también lo trasladan a su vida diaria, ¿verdad? Pues ya hablabas del caso de el día de mañana una entrevista de trabajo, ¿verdad? Claro. A través del deporte, pues aprendes a manejar la crítica, quizás te volvés una persona más segura, te fortalece muchas partes de tu personalidad a través del deporte, ¿verdad? Por eso es importante que el niño, el adolescente practique y haga deporte también, ¿verdad? Sí, totalmente. Por muchas razones hacer deporte siempre va a ser de beneficio. Y como bien lo mencionaba, se proyecta al resto de la vida. Porque si tú eres seguro en un aspecto de tu vida, lo vas a querer hacer en otros aspectos más. Y si eres inseguro en algún aspecto de tu vida, también te puede afectar en otros. Por ejemplo, tengo niños que llegan conmigo porque hacen homeschool de por vida. Y eso les quita la parte social.
Correcto. Sí tienen algunas salidas, etcétera, pero ¿qué va a pasar cuando vayan a pedir trabajo y se enfrenten a compañeros de trabajo que los critican, ¿verdad? A jefes que le van a decir, no, lo que me estás trayendo no me sirve, ¿verdad? Entonces es importante saber madurar en todos los aspectos y el deporte es una proyección sana para cualquier otro aspecto de la vida. Y recordemos que no hay atleta de élite de cualquier edad que sea perfecto. Todos han fallado en algún momento y la diferencia ha sido que los que llegan a ser élite es porque se han levantado y han seguido, se han vuelto a caer y se han vuelto a levantar. Correcto. Pues como siempre, un gusto haberte tenido dentro del programa, haberte tenido dentro del Cemento. Minor, si nos puedes recordar cómo apareces en redes sociales para que las claro, ahí pantalla. Con mucho gusto, aparezco como Punto de Quiebre, tanto en Instagram como en TikTok. Ahí están tips psicológicos de vida, deportivos y de cualquier otra índole, incluso empresariales, así que será un gusto tenerlos por ahí. Sí, pero lo vamos a estar colocando en pantalla. Perfecto. Agradecemos nuevamente el tiempo, Minor, como ustedes, siempre un gusto. Amable. Gracias. Este fue nuestro segmento de entreno. Continuamos con más.